Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Eres Señor, eres digno de gloria, sobre toda la tierra eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria, sobre toda la tierra eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Eres Señor, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria, sobre toda la tierra eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti.
Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi
Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno que nos podemos otra vez reunir a través de este video y poder meditar un momento juntos en la palabra de Dios. Hoy es domingo, día del Señor. Dice el Señor, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo será de reposo para tu Señor. Y cuando habla de reposo para tu Señor, hermanos, es que nosotros debemos reposar en el Señor, no descansar, no necesariamente estar sin nada que hacer, sino el quehacer de hoy tiene que ver con estar en los pensamientos, estar en los proyectos de Dios y en este caso en particular en la meditación de la palabra. Festejo que puedas reunirte en torno de tu familia o de tus hermanos para estar en el culto del Señor. Eso es agradable delante de Dios. Vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, donde es muy fácil dejar de ser fieles, porque el diablo nos puede abrumar con pensamientos que podrían parecer muy necesarios para hacer el día de hoy, pero no hay nada más necesario para hacer que estar en los caminos del Señor y escuchando su santa y divina palabra. Me recuerda esto que les digo, una historia de la Biblia, de dos hermanas que ustedes ya han escuchado, Marta y María, que cuando Jesús llegó a la casa de ellas, inmediatamente María corrió a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Qué bueno que podamos nosotros, hermanos, correr a los pies de Jesús y estar allí a sus pies escuchando. Hoy vamos a escuchar su palabra, que ciertamente la puedo expresar desde mi boca, no es mía, es del Señor. Hablaremos sobre algo muy importante, hermanos, para nuestra vida cristiana, que tiene que ver con la provisión. El título lleva por mensaje, contamos con la provisión divina. No es una pregunta, no es ¿contamos con la provisión divina? No, es contamos con la provisión divina. Es una seguridad, es una declaratoria que nosotros, los hijos de Dios, debemos de tomar para nuestra vida, para que podamos, Señor, hermanos, transitar en este periodo. Estamos viviendo tiempos malos, usted lo sabe, no es nuevo, y no hay para cuándo terminar, desafortunadamente. Entonces, ¿cómo puedo yo descansar en mitad de toda esta tormenta? ¿Cómo puedo yo sentirme tranquilo? Creo que usted, como yo, nos hemos preguntado más de una ocasión, ¿pero por qué están sucediendo estas cosas? Bueno, ha de recordar que hace algunas semanas atrás hablábamos del porqué, de algunas razones, de algunos porqués esta plaga está sobre este mundo. Hay otras que en su momento espero poder compartir con usted. Pero quizás la pregunta no debería ser esa, sino ¿cómo puedo yo, como cristiano, como cristiana, permanecer fiel y firme, sin que las tormentas de este mundo me arrollen, sin que las tormentas de la vida, de las preocupaciones, de las ansiedades, de la depresión, de la necesidad física y material, de ver a algunos familiares míos o amigos enfermos a causa del COVID y de cosas semejantes, yo pueda entender que todo esto siempre está en el cuidado de Dios. De eso trataremos de hablar esta preciosa mañana. Cuando los problemas vienen, tendemos siempre a mirar lo material, lo visible, no lo material, pues, sino lo visible, lo que nuestros ojos ven. Ese fue el gran problema del apóstol Tomás, que él dijo, mientras yo no vea el hueco de sus manos y el hueco del costado, no creeré. Eso es muy complicado, hermanos, porque en la vida cristiana todo se sustenta sobre la fe, se sustenta sobre lo que creemos. Le voy a hacer unas preguntas básicas para que usted me entienda de qué le estoy hablando. ¿Ha visto usted a Dios? Sin embargo, no le cabe la menor duda de que existe. ¿Ha estado en el cielo? Sin embargo, sabe usted que el cielo es real y que espera llegar allá. ¿Ha estado en el infierno? Tampoco. Y sabemos que existe, que es un lugar de tormento. ¿Ha visto un ángel? ¿Un arcángel? Todas estas cosas, hermanos, que hoy nosotros creemos y las aceptamos como reales, tienen que ver con un asunto de la fe. Tiene que ver con la fe en la que descansamos
para esta vida cristiana. Bueno, para la provisión en este mundo, pero necesitamos también descansar en cosas que a veces no vemos. Nos enfermamos, corremos con el doctor, tomamos el medicamento, hacemos el tratamiento, en fin, y estamos descansando en los efectos benévolos de estas cosas que hacemos, que el doctor me recete correctamente, que me den el tratamiento adecuado. Y esto no es malo, hermano. Pero cuando esto no resulta, entonces empezamos a se empiezan a mover nuestras bases sobre las cuales estamos parados. Y ahí es donde está el problema. Que ciertamente podemos correr al médico, al doctor, al tratamiento, al medicamento, no debemos dejar de perder de quitar nuestros ojos de aquel que provee todas las cosas. Tenemos un problema material, económico, no tengo trabajo, no sé qué hacer. En vez de salir, hermanos, antes de salir a correr, a buscar al amigo, al compadre, al que me ayuda, al hermano, busquemos primero al Señor. La provisión divina ahí está. Pero sabe que la provisión divina, para todos los efectos de las necesidades humanas, descansa sobre el artículo de fe, sobre nuestra capacidad de creer. Como decía, nadie ha ido al cielo, pero sabemos que el cielo es real. Bueno, la provisión de Dios es real. De eso vamos a hablar ahora. Y quisiera abundar en este tema porque necesitamos, hermanos, fortalecernos en saber que Dios está al cuidado de nosotros. Está cuidando de nuestra vida. Le invito a que vaya a su Biblia a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Busquen su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso del 1 al 7. Mientras usted busca en su Biblia, le voy a decir tanto que esta historia trata de una mujer que pasó por una necesidad y que, sabiendo lo que tenía que hacer, nos enseña hoy, a través de esta predicación, también lo que nosotros debemos hacer. ¿Ok? Recordemos, el título del mensaje es Contamos con la provisión divina. Voy a ir leyendo, va a aparecer en sus pantallas la lectura. Usted sígalo con su mirada. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta hermosa historia, hermanos, de la Biblia, habla de, a veces necesitamos creer cuando Dios nos habla. Aquella mujer vio a Eliseo y le dijo quién era, empezando por la declaratoria, que eso es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos. Ella dijo: soy una viuda de los profetas, de los hijos de los profetas. En aquel entonces, hermanos, los profetas eran las personas que llevaban la palabra de Dios. Usted, si predica la palabra de Dios, si habla de la palabra de Dios a los demás, usted es un profeta. No en el término de la interpretación del futuro, como muchos creen, sino en el término de llevar esa palabra de Dios que ayuda y bendice a las personas que la necesitan. Esta mujer tenía a su favor el decir: yo soy una hija, soy una viuda de un hombre que se dedicaba a llevar la palabra de Dios. Pero el primer punto del mensaje, hermanos, que yo quisiera esta mañana o esta ocasión dejarte
en tu corazón y en tu mente tiene que ver con el concepto de clamar. Fíjense lo que dice el versículo 1. Dice, una mujer, y una mujer creyente, clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Se define obviamente que el marido de esta mujer tenía una deuda con una persona, y esta persona, cuando el marido muere, pues va a la casa y dice, pues me vengo a cobrar lo que me debe. Y como no tienes nada, como bien más adelante le declaró la viuda de Eliseo, pues entonces dame a 2 de tus hijos por siervo y que me sirvan hasta que ellos salden la deuda, no como esclavos propiamente dicho, sino como siervos. Entonces, la mujer hace un acto, hermanos, que hoy tenemos que aprender nosotros porque es muy importante. Dice, clamó a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Bueno, empezaremos por definir, hermanos, que Eliseo era la personificación de Dios en este mundo. Era el hombre que en ese momento Dios había puesto para hacer luz en mitad de la oscuridad del mundo de ese entonces. Eliseo fue siervo de Elías, recuerden, aquel que enfrentó a los sacerdotes de Baal y que aprendió de él, pero que cuando Elías partió, se quedó él a cargo de la encomienda, de la predicación y de llevar las buenas nuevas de Dios en este mundo. Ese era Eliseo. Ahora, cuando ella clama, no clama al hombre, no clama al personaje, clama a quien representa el personaje. En este caso, clama a Dios. Y le dice a Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes quién es mi marido o quién fue mi marido. Para leerlo más claramente, dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Aquí hay una cosa importante, hermano. ¿Cuán necesario se vuelve ser o vivir como un hombre o como una mujer temerosa de Dios? No tenerle miedo. No confundamos los términos. Una cosa es tenerle miedo a Dios. Ay, no me vaya a castigar porque he hecho un pecado. Tener temor de Dios. Tener temor de Dios es otro concepto diferente. Tiene que ver con el hecho de que nosotros nos conducimos en este mundo sabiendo que hay cosas que Dios aprueba, pero también que hay cosas que Dios desaprueba. Y el temor de Dios tiene que ver con conducirnos en no practicar a aquello que Dios desaprueba. No tenerle miedo, hermano. ¿Me explico? Esta mujer dice, tú sabes que mi marido era un hombre temeroso de Dios, pero murió. Y el concepto que quiero rescatar de los labios de esta mujer, hermanos, en esta ocasión es que ella clamó. Es que el concepto de clamar, hermanos, se ha venido perdiendo porque los hombres nos hemos vuelto más soberbios, más vanidosos, más autosuficientes. Creemos que podemos resolver todos los problemas. Y parte de las cosas que nos está mostrando esta pandemia es que no somos ni siquiera capaces de hacernos cargo de nosotros mismos, hermano. ¿Me explico? Está mostrándonos la debilidad o lo débil que somos, lo frágiles que somos. Pero mucha gente no busca de Dios. Y muchos creyentes no claman a Dios. Nos vemos, hermanos, o nos encontramos de pronto clamando a Dios, y no todos, cuando caemos enfermos o cae alguien muy cercano de nosotros con este mal. Entonces sí, nos hincamos, derramamos nuestro corazón, nos volvemos humildes, nos volvemos vulnerables delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué esperar a estar en esa condición? O sea, ¿por qué yo tengo o usted tiene que esperar a que el mal llegue, a que la devastación llegue? Y entonces en ese momento empezar a clamar al Señor. El gran problema, amado hermano y hermana, en este mundo es que el hombre es soberbio. Se cree autosuficiente. Piensa que todo lo tiene bajo control. ¿Por qué? Porque le proporciona este mundo y con él
el señor de este mundo, que es el diablo, ciertos satisfactores que le engañan creyendo que todo lo tiene. Mire, por ejemplo, el hombre que tiene dinero piensa que el dinero le va a solucionar el problema. Entonces, si necesito esto, lo pago. Si necesito lo otro, lo pago. Si lo pago, lo pago. ¿Y qué está mostrando esta plaga? Que no hay dinero que nos salve. Que puedes estar en los mejores hospitales, con los mejores especialistas, con los mejores medicamentos, y que estás en riesgo de muerte. Eso es lo que nos está mostrando. Nos está mostrando que no somos capaces, hermanos, de enfrentar los rigores de esta vida. Pero vivimos en una sociedad llena de vanidad, llena de orgullo, llamada autosuficiencia. Yo lo veo, y no sé si usted lo observa también, en los programas de televisión, en los anuncios. Los anuncios hablan mucho de tú puedes, tú tienes, en ti está la respuesta, esfuérzate, en fin. Y hace un buen de años atrás trabajé en una empresa, y creo que ya alguna vez aquí en el templo lo comenté. Trabajé en una empresa que tenía su sede o tiene su sede en Chihuahua. Y entonces, cuando me contratan, me invitan a ir a una capacitación a Chihuahua. Y entonces cuando yo entré a aquel lugar, aquel negocio grande, por cierto, muy grande, me encontré en el jardín una estatua de un hombre que estaba en posición de pensante. Se le llama el hombre pensante, por cierto. Y abajo había una placa, ¿de acuerdo?, que decía: tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Pero en ese momento, hermanos, estoy hablándoles de hace ya más de 15 años quizás, pues no le di mayor importancia. Pero conforme fueron pasando, hermanos, los años, me di cuenta de que ese era un llamado, como lo digo ahora, a la autosuficiencia. Tú puedes lograr lo que quieras lograr porque en ti está lograrlo. Bueno, de una manera en Dios es entendible eso. Pero lo que está diciendo realmente es que el hombre no necesita de Dios. ¿Cuál fue la diferencia por la cual esta mujer pudo recibir ayuda de Dios? Porque hay que recordar que Eliseo no se metió con ella a la casa, ni le sostuvo las vasijas, ni dijo en el nombre de Jesús que las vasijas produzcan aceite. No dijo nada de eso. Simplemente le dijo: ve y consigue vasijas, enciérrate con tu hijo, y del aceite que tienes en la vasija que hoy tienes, derrama en la otra y sigue derramando hasta que ya no tengas más vasijas. Eliseo no tocó las vasijas. No levantó las manos al cielo en el nombre de Jesús, ni hizo ningún aspavamiento. ¿Sabe qué valió, hermano? Que esta mujer se humilló y clamó a Dios en la persona de Eliseo para encontrar una respuesta. Ahora, ¿qué nos lleva a este punto, hermano? Nos lleva ¿a quién clamas tú cuando estás en problemas? ¿Quién es tu roca fuerte? ¿A quién acudes primero? Porque podemos acudir después a quien sea, pero la persona a quien uno acude primero, esa es la persona en la que uno tiene depositada su mayor confianza. ¿Me entiende? O sea, si uno recurre a alguien o a algo, porque también algo puede ser, en primera instancia para la solución de alguna situación, ese es, y no va a gustar lo que le voy a decir, pero ese es nuestro Dios en primer término. Entonces, de alguna manera, esta mujer entiende que su ayuda va a venir de Dios. Y usa de un método, hermanos, le decía hace un rato, que no nos gusta a nosotros, que es la humillación. Empieza a clamar. Ahora, ¿qué cosa es clamar? Porque a veces malentendemos el concepto de clamar.
Bueno, yo busqué algo en el diccionario y dice que clamar es pedir con vehemencia, es pedir con desesperación, es pedir como cuando te falta el aire debajo del agua. Es algo que oprime tu alma y tu corazón. Y sabes que allí está la solución, pero que hay que llorarla, que hay que anhelarla, que hay que sufrir para que las cosas nos lleguen, hablando en términos emocionales. El cristiano de hoy, hermano, se ha mal acostumbrado a que todo lo queremos instantáneo. Ya hemos hablado de eso en otros temas. Hoy todo es ya. Voy a hacer una comida y la saco de la bolsa, la tiro en la sartén y rápido, en 5 minutos. De ahí el éxito de las comidas rápidas, pizzas, tacos, tortas y todas estas cosas que te las hacen rapidito. Si queremos hablar con alguien, sacamos el celular y rápidamente. Y si no nos contesta al segundo timbrazo, ¿por qué no me contesta? Si mandas un mensaje, esperas que la otra persona allí esté del otro lado del mensaje para responder tu mensaje. Y si no te responde inmediatamente, ¿por qué no me responde? Si ya vi que marcó las 2 rayitas azules, ya lo leyó. Estamos mal acostumbrados, hermano, a que todas las cosas se nos den rápidamente. Cuando a Dios se refiere, cometemos el mismo error. Cuando a Dios se refiere, oramos y decimos, Señor, por favor, ayúdame en el nombre de Jesús. Y queremos abrir los ojos y que ya la ayuda esté allí rápidamente, la puerta tocando para nosotros abrir y recibirla. No, no es así, hermano. ¿Por qué? Hay varios factores, voy a mencionar un par de ellos. El primero tiene que ver con, decía hace un momento, con nuestro orgullo. En una predicación pasada decía, nosotros creemos que Dios es el genio de la lámpara de Aladín. Y que cuando yo oro, Él debe de correr para atender mi necesidad. Eso es una equivocación garrafal. Pero, aparte de eso, es que, dice la Biblia, pedís, dice, y no recibís. Porque pedís mal. Dicho en castellano, pedimos y no recibimos porque pedimos de una manera que no es correcta. ¿Quién de nosotros, hermanos, va ante, ¿quién quiere usted? Su patrón. O su vecino. Y le pide a gritos, le exige a gritos que le ayude en lo que usted está necesitando. Oiga, patrón, necesito urgentemente que me dé un préstamo. Sí lo puede hacer, pero ya sabe la respuesta igual que yo. ¿Va? O con su vecino. Porque dice un dicho que en el pedir está el dar. Pero nosotros nos hemos mal acostumbrado con el Señor. Y le pedimos al Señor como si Él fuera, así le digo, como el genio de la lámpara, que todo nos lo tiene que proveer inmediatamente. Y si no lo provee, hay cristianos, ya no hablemos de los incrédulos, hay cristianos que hasta se enojan con Dios. Se sienten afrentados porque Dios no los atendió de una manera inmediata. Así clamar tiene que ver, hermanos, con la negación de uno mismo, con la vanidad, con el orgullo, con la soberbia. Clamar tiene que ver con presentarnos vulnerables, necesitados, urgidos. Pero además, clamar tiene que ver con humillarnos delante de Dios. Con lágrimas, si es necesario. Con dolor en el corazón, si es necesario. Pero ya oré a Dios, no sé por qué no me ha respondido. Si no ha respondido Dios, hermano, puede ser una de 2 o 3 razones. La primera es que usted está pidiendo mal y es lo más seguro, porque Dios no es nuestro juguete. La segunda es porque hay pecados que no hemos querido dejar. Y no va a responder Dios si persistimos en pecar. No quiero decir, hermanos, que no pequemos eventualmente, pero hay cristianos, ya no estoy hablando de los incrédulos,
hablando de los cristianos, hay cristianos que saben que lo que están haciendo es pecado y persisten en hacerlo. No escuchará a Dios esa oración. Y la tercera, hermano, tiene que ver con que Dios nos está enseñando algo. ¿Usted piensa que todo esto que está sucediendo alrededor en este mundo no tiene de parte de Dios un propósito? ¿Qué parte de los males que están suscitándose alrededor respecto a esta pandemia le está sirviendo a usted para aprender? Porque Dios está llamando a su pueblo hoy a una forma más pura de relación con Él. A dejar las simplezas, hermano. A dejar lo superficial. A dejarlo light, como dicen acá. Y profundizar nuestra relación con Él. Estar más cerca de Él. Eso fue lo que hizo la Biblia. Se dejó de la oracioncita y se dedicó a clamar. Se dejó de su relación superficial con Dios y empezó a clamar. Hoy yo te invito, hermano, a que hagas lo mismo. Pero no esperes a que llegue el mal. ¿Por qué esperar a que llegue el mal si lo podemos hacer desde ahora? Punto número 2, hermanos, de nuestro mensaje. Tiene que ver que para recibir ayuda se requiere creerle en Dios. Hablábamos al inicio de la fe. Ahorita vamos a profundizar más en este tema. Necesitamos creerle a Dios y creer en Dios. Creerle en lo que Él puede hacer y creer en la persona, o sea, en lo que Él es. Porque si no creemos, entonces no recibiremos, hermano. Una vez estando el Señor enseñando, a los discípulos le dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate de aquí y échate en el mar. Y el monte os obedecería. ¿Y qué tenía que ver, hermanos, con el cristianismo? El que el Señor le dijera: si ustedes tuvieran fe, pidieran a este monte que se quite de aquí y se traslade al mar. O sea, ¿por qué no decir mejor, si tuvieran fe, ustedes pondrían la mano sobre el enfermo y sanaría inmediatamente? O multiplicaría los panes y la comida y nunca faltaría. No, les habló de algo que no tenía nada que ver. Este monte aquí, y si ustedes tienen fe, mi pediría, se trasladará para acá. Lo que estaba diciendo el Señor básicamente, hermano, es que la fe es un elemento indispensable para recibir. Sin la fe, dice la Biblia, es imposible. No sé cómo decir de una manera que podamos entender la palabra imposible. No sé, lo que usted considere que no va a suceder, no sucederá en este caso, porque le falta la fe para pedirlo de una manera adecuada. En otra ocasión, el Señor Jesús mandó a sus discípulos por delante a pasar al otro lado de la orilla del lago. Y entonces se levantó una tormenta y el Señor Jesús se fue caminando sobre el agua hasta que los fue alcanzando. Inclusive ellos tuvieron miedo y dijeron: un fantasma. Y Él le dijo: no, soy yo soy. Y entonces Pedro, creyendo un poco más que los demás, dijo: si tú eres, que yo vaya a ti sobre el mar. Y el Señor le dijo: ven, Pedro, anímate, ven, camina. Aquel hombre, teniendo un poquito más de fe, hermano, sacó su pie de la barca y la puso sobre las aguas. Y por una obra del poder de Dios y de la fe de Pedro, el agua lo sostuvo sobre la superficie. Y dio sus primeros pasos y caminó hacia donde estaba el Señor. Pero cuando se levantó, cuando vio los truenos, los vientos, la borrasca de la tormenta que estaba allí, su fe falló y se empezó a hundir. Y le dijo al Señor: sálvame, Señor. Y el Señor tendió su mano y lo rescató. Hombre de poca fe. Ya había caminado. Muchos cristianos vivimos así, hermano, sin creerle a Dios, sin creer que Él tiene el poder, Él tiene la capacidad. Y estamos hablando de cosas simples, como mover, decía el Señor, como mover el monte de aquí para allá. A nosotros nos parece increíble,
¿Cómo es posible que una oración pueda hacer eso? Sí, pero para Dios eso no tiene mayor valor. Y lo importante no era mover el monte, era la capacidad de creer de que se puede hacer. Como en el caso de Pedro, caminar sobre el mar. En el versículo 3 al 5 de nuestra lectura, leemos así. Hablando Eliseo, le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, muchas. Entra luego con tus hijos a tu casa y enciérrate. Y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena una, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y el aceite estuvo en las vasijas hasta que ya no hubo más vasijas. Okay. Vamos a explicar un poco esto. Si nosotros nos encontráramos con Eliseo y le dijéramos: ¿sabe qué, Eliseo? Me encuentro en un gran problema y no sé cómo salir. Mi esposa está muy enferma, mi marido no encuentra trabajo, mi mamá está en una situación crítica, mi hermano está en la cárcel. No sé, situaciones graves, hermanos, que en esta vida podemos tener. Y aquel varón te dijera: pues mira, enciérrate en tu casa con tus hijos, ¿okay? Y dale 7 vueltas a la cama. Y cuando termines de darle la 7ª vuelta, empieza a darle otras 7 vueltas. ¿Qué diría usted? Naamán era un oficial sirio. Aquel hombre estaba pues empoderado, porque él decía: hagamos esto, y la tropa corría, y hagamos aquello, y la tropa hacía. Y era un hombre que daba órdenes, un hombre de autoridad, y bueno, todo lo que usted pueda pensar de un hombre que tiene a su cargo cientos de miles de personas, hablando del ejército. Pero un día se enfermó, le cayó una enfermedad, lepra, una enfermedad como el COVID de hoy, que no tiene cura. ¿Cómo ve? Y entonces se empezó a desesperar el hombre, y no sé, me imagino que como algunos de nosotros, fue y se untaba barro, fue y se ponía azufre, y bueno, todos los remedios caseros que usted se puede imaginar, el hombre se lo ponía. O todos los medicamentos que los médicos de Asiria le decían, él se los ponía. Pero no sanó, porque la lepra, como el coronavirus, es una enfermedad que no tiene cura. La diferencia es que la lepra nunca se quita, el coronavirus sí. Y pueda que el coronavirus te dañe o pueda que no te haga mucho, pero la lepra al tiempo te mata. ¿Por qué? Porque putrefacta la carne y se va cayendo en pedazos de nuestro cuerpo. Entonces él sabía los efectos de la lepra en su cuerpo. Y entonces un siervo suyo le dice: bueno, yo conozco a una persona, un profeta de mi pueblo. Si usted tiene confianza y cree, pues vaya allá, visítalo. Y aquel general, hombre poderoso del imperio más grande de ese tiempo, fue hasta la puerta de aquel hombre. Y entonces le dijeron: ahí está Naamán, el sirio, el general. Dice que te viene a ver porque está enfermo de lepra. Ah, sí, le dijo a su criado: sal y dile que se vaya y se moje 7 veces en el Jordán. Salió el criado, le dijo: oiga, señor, pues dice el profeta que vaya usted por favor y se remoje 7 veces. Se puso aquel hombre, hermano. Estamos hablando de la soberbia, de la autosuficiencia, de la vanidad que hablábamos en el punto pasado. Se puso el hombre, todo el esfuerzo para venir acá, para que ni siquiera me dé la cara, ni siquiera salga y me reciba. No sé qué pensaba aquel hombre, que el varón de Dios le iba a tender una alfombra roja para que él subiera, y entonces iba a invocar los dioses, y iba a hacer bajar fuego del cielo, y una luz blanca se iba a poner sobre su cabeza, y el hombre iba a ser limpio. Pienso yo que eso es lo que él pensaba o creía que iba a suceder.
Pero cuando le dice, no, dice el varón de Dios que usted vaya y se lave allá en el río. 7 veces. Se da la vuelta hecho una furia. Pero uno de sus capitanes, de su tropa, pues, le dice, Señor, pues ya estamos aquí. O sea, ya llegamos hasta acá. O sea, hágalo. Si no pasa nada, no perdemos nada, ya estamos aquí. Entonces el general, malhumorado, molesto, enojado, porque lo habían humillado, según él, fue al cordero. Y me imagino, se sumergió la primera vez, salió, se miró, la carne igual, blanca por causa de la lepra. Se sumergió la segunda vez, lo mismo, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, la sexta. Y pienso que cada vez que él se sumergía, decía, esto es una tontería. O sea, me veo ridículo haciendo estas cosas. Yo, el general. Pero su enfermedad era más grande que su soberbia, hermano. Y su miedo a morir, más fuerte que la humillación que pudiera estar sufriendo. Y la séptima vez que se sumerge y sale, su piel blanca, limpia, dice la Biblia, como la de un bebé. Hermanos, esto nos enseña que hay que creerle a Dios. No se trataba del varón de Dios que lo había mandado, sino de Dios que tenía un plan y un propósito para él. Le he estado hablando de estas cosas porque es necesario creerle a Dios. A veces malentendemos el término creer en Dios. A veces pensamos que Dios es un señor grande, barba, con una cara noble. No, hermanos, ese no es Dios. Y nosotros queremos conceptualizarlo así en nuestra mente porque estamos muy mal acostumbrados a ver lo que queremos creer. Dios es más que nuestra imaginación. Entonces, y creer en Dios, hermanos, no es creer en esta fisonomía, sino creerle en lo que Él puede hacer. Y entonces el profeta Eliseo le dice a la mujer, enciérrate, y de ese aceite que tienes en esa vasija pasa a la otra, y después a la otra, y así te vas. La mujer pudo haber dicho, hermano, como en el caso de Naamán, por eso les narré la historia, tanto clamar y tanto llorar, tanto pedir, tanto suplicar, para que este hombre me salga con que enciérrate con tus hijos y ponga un montón de vasijas. Pudo haber reaccionado así la mujer, pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Lo que usted y yo debemos aprender esta ocasión. Ella fue y obedeció la voz del varón de Dios. Pidió vasija de sus vecinos, y Dios, no el varón, Dios proveyó aceite de una vasija para la otra. ¿No le parece conocida esta historia o muy parecida a la de la multiplicación de los panes y de los peces? Esto fue lo que hizo Dios. Y aquella mujer tuvo suficiente aceite. Y cuando salió, le dijo a Eliseo, ¿y ahora qué hago? Pero quiero que usted se centre en esto. No salió la mujer corriendo diciendo, Eliseo, Eliseo, mira cuántas vasijas se llenaron. Ella por fe entendía que si ella hacía lo que Dios le decía, iba a tener respuesta. Y cuando salió a decirle a Eliseo, fíjate que, ¿ahora qué hago? Vende las vasijas, págale a tu acreedor, y de lo que te quede, vive tú y tus hijos. Porque estaban pasando por una hambruna, por cierto. Entonces, a veces la respuesta de Dios, hermano, no es así como nosotros pensamos, ¿no? Ahorita va a enviar un ángel Dios y va a hacer, o va a tocar el cuerpo y va a sanar, o ahorita voy a salir. Y me acuerdo también, ya lo platiqué una vez en una predicación, que a veces estamos mal acostumbrados a decir, yo quiero que el Señor me hable en el nombre de Jesús, y pones el dedo en la Biblia y lees y piensas que ahí está la respuesta. Así no opera Dios, no opera de esa manera. Y hay una anécdota o cuento sobre eso. Ya lo platiqué una vez y lo vuelvo a platicar para que nos riamos un ratito.
Había un hombre que dijo, yo necesito que Dios me hable, que Dios me diga cuál es su voluntad para mi vida. Voy a orar y voy a levantar mi dedo, voy a ponerlo en el libro y donde yo lea, entenderé que es la voluntad de Dios. Y entonces oró yo, Señor, muéstrame tu voluntad. Puso el dedo en el libro y volteó a ver los ojos y dijo, y Judas se ahorcó. Se quedó confundido. ¿Qué quiere decir eso? Voy a volver a orar, Padre, en el nombre de Jesús, muéstrame tu voluntad. Puso el dedo, volvió a leer y decía, y haz tú lo mismo. Se quedó, no estoy entendiendo la voluntad de Dios. Y volvió a orar y volvió a poner su dedo y dijo, y no te demores. Hermanos, Dios no opera así. Por eso muchas veces no recibimos las cosas. Porque Dios tiene a veces formas bien misteriosas de operar. Le voy a dar algunos tips para que usted me entienda. Cuando tuvo enfrente a un ciego, agarró y le escupió en tierra, hizo lodo y le untó al ciego y le dijo, vete a lavar al estanque. En otra ocasión simplemente le dijo, levántate y anda. Y en otra ocasión, sí clamó y dijo, te lo pido, Padre. Dios no es un Dios de métodos. ¿Me explico? Nosotros debemos tener nuestra capacidad de fe lo suficientemente abierta para entender que Dios puede operar de diversas maneras, porque Él no está encajonado a nuestros pensamientos, hermano, y a nuestra forma de creer y de ver. Eso fue lo que le pasó a Naamán. ¿Me explico? Eso fue lo que le pasó a Pedro. Y eso es lo que le pasó a la mujer de esta historia. Y también va a suceder con usted. Y va a suceder conmigo. Porque Dios no está sujeto a nuestra voluntad. Nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Así que hay que creerle a Dios. Creerle para poder recibir, para poder tener, para poder acercarnos ante su gracia. No creerles como si Dios estuviera en el cielo y usted aquí en la tierra. Por eso le decía, cuando usted necesita ayuda, ¿a quién busca primero? Porque lo primero que busca es donde está depositada su fe. Tercer punto de este mensaje, hermanos. Cuando nosotros creemos en Dios, entonces Él proveerá. Acuérdense que estamos hablando de, tenemos la provisión de Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, entonces Él proveerá. El versículo 5 de nuestra lectura dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite, obviamente, en las vasijas. Cuando aquella mujer tuvo la capacidad, primero, de escuchar, segundo, de creer, tercero, de obedecer, Dios empezó a proveer. Porque vuelvo a decir, la vasija no vino de la mano de Eliseo. Tan no vino de la mano de Eliseo que no estaba con ella ahí en esa habitación. ¿De dónde vino la vasija? Ah, vino de la otra vasija. Bueno, ¿y quién proveyó para que en esa vasija hubiera suficiente para todas las demás vasijas? ¿Me explico? Obviamente que fue Dios, ¿no? A veces nos queremos encerrar en pensamientos humanos, ¿no? ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? No importa si fue primero el huevo y la gallina. Lo importante es que tenemos alimentos. Eso es lo importante. ¿Quién proveyó? Pues claro que proveyó Dios. ¿Qué tengo que andar buscando una respuesta humana, racional o científica para entender que fue Dios el que proveyó? Y aquella mujer pudo salir de su problema porque le estaban quitando los hijos, hermano. Es como si llegara hoy el DIF y te quitará los hijos porque no eres capaz de sostenerlos. Y Dios proveyó, pagó la deuda de su marido que ya había muerto y pudo ella vivir tranquilamente. Dios provee, sí provee, pero necesitamos creer en Él. Y necesitamos despojarnos de nuestros pecados, hermano, porque queremos que en nuestra maldad Dios nos siga proveyendo. Eso no va a suceder. Se fue la mujer, cerró la puerta y con sus hijos y le traían las vasijas y ella echaba aceite. Y Dios proveyó. Proveyó aceite, hermano. Ahora, fíjense en esto. Le preguntó Eliseo, déjeme busco el pasaje, en el verso 2 del capítulo 4, declárame lo que tienes en casa. Declárame lo que tienes en casa.
Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Okay. Quiero detenerme aquí en este punto un poco, hermanos, porque nosotros a veces queremos hacer que las cosas así como que, ¡pum!, como si fuera la varita de Harry Potter, aparecieran las cosas. No es así. Mucho tiene que ver con lo que nosotros tenemos en casa, con lo que estamos dispuestos a hacer desde lo que tenemos en casa. Y dirá, bueno, hermano, es que yo no tengo nada. Bueno, te voy a dar algunas cosas, hermano, que yo tengo, que tú también tienes, y que nos ayuda ante estas circunstancias para entender que Dios no nos va a dejar solos, pero que tenemos que hacer nuestra parte. 1. ¿Tienes vida? ¿Tienes salud? ¿Tienes familia? Probablemente tienes trabajo. ¿Sabes hacer algo? ¿Qué tienes en casa? Para que Dios pueda bendecirte. ¿Qué tienes en casa? Eso es importante, hermano. Porque no nos damos cuenta de lo que tenemos, sino siempre nos lamentamos de lo que no tenemos. Y no damos gracias por lo que tenemos. Pero aún lo que tenemos viene de la mano de Dios. Dios proveerá, porque Él no es mezquino, no es egoísta. Pero hay ciertas condiciones para recibir de Dios. Y la primera de ellas tiene que ver con la fe. La segunda tiene que ver con el arrepentimiento. La tercera tiene que ver con nuestra parte. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel y lo puso a las puertas de la tierra prometida, le dijo, esta es la tierra que fluye leche y miel. Y Moisés, dejándose guiar malamente por los principales de las tribus, mandó a 12 a inspeccionar la tierra y regresaron. Y dijo, sí, es la tierra que fluye leche y miel. Es la que Dios dice, esa es. Ah, dice, pero vimos ahí unos hombres grandes, como de 3 metros, los hijos de Anac. ¿Saben qué? Nosotros nos parecíamos unas langostas a sus pies. Y eso desanima al pueblo, hermano. Y solamente 2 de ellos dicen, no, vayamos, conquistemos la tierra, Dios está con nosotros. Josué y Caleb. La historia en el libro de Éxodo. Y fue aquel pensamiento pusilánime, cobarde y de incredulidad que contaminó el corazón de todos los demás. Y hablaron inclusive de apedrear a Moisés. Y entonces Dios le dijo a Moisés, ya me cansé de este pueblo, lo voy a destruir, me voy a conseguir otro, porque este no es digno. Moisés intercede, hermano, y manda a Dios, para no destruir al pueblo, lo manda a vagar 40 enormes años por el desierto. ¡Qué tristeza! Porque no quisieron hacer su parte. Porque su parte era decir, sí, aquí estamos, Dios nos va a dar la victoria, necesitamos enfrentar a este enemigo, ni hablar, hay que entrarle. Pero el miedo se apoderó. Porque tenían una mente, y ya hemos hablado antes, y espero volver a hablar más adelante sobre esto, porque tenían una mente de esclavitud. Y su mentalidad de esclavitud prevaleció. Y 40 años después, los hijos de ellos estaban otra vez en el mismo lugar, enfrentando a los mismos habitantes de la tierra de ese entonces. ¿Me explico? Y ahora el que los dirigía era Josué. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y la tercera vez, esfuérzate y sé muy valiente para conquistar. Yo estaré contigo, yo estaré con ustedes, dice el Señor. Pero ustedes tienen que hacer su parte. ¿Qué tienes en tu casa? Pues tengo una vasija de aceite. Enciérrate con tus hijos, consigue vasija, llénala de vasija. Dios proveerá. Hay que hacer nuestra parte, hermano. No nada más llorar. No nada más suplicar. No nada más dejar de pecar y arrepentirse. Hay que hacer nuestras partes de lo que Dios tiene y de lo que Dios nos ha dado. Porque no andamos en este mundo como si no tuviéramos absolutamente nada, afortunadamente. Así que Dios proveerá porque Él es bueno. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. 4º y último punto, hermano. La bendición de Dios cesa cuando nosotros nos detenemos. Vamos al versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo
a un hijo suyo. ¿Quién? Pues la viuda. Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, el hijo, no hay más vasijas. Entonces, dice la Biblia, cesó el aceite. Entonces cesó el aceite. ¿Cuándo la bendición de Dios dejará de llegar a nuestras vidas, hermano? Cuando ya no estemos dispuestos a recibir esa bendición. ¿Cuándo Dios dejará de proveer? Cuando dejemos de hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Cuándo dejó de haber aceite? Cuando ya no hubo vasija. ¿Me entienden? Dios siempre está dispuesto a darnos bendiciones, pero estas serán y estarán hasta donde nos detengamos. No nos malacostumbremos y menos aún malaprendamos que es que solamente haciendo algo es que Dios nos llenará de bendición. Tenemos que hacer cosas. Hay muchas cosas, hermano. Podría hablar ahorita de muchas cosas que nosotros podemos hacer para preservar la bendición sobre nuestras vidas. Que orar, que leer la Biblia, que predicar el Evangelio, que estar reuniéndonos cada semana en nuestros grupos, no dejar de congregarnos para la predicación dominical, estar corrigiendo a nuestros hijos, en fin, todas las cosas que nosotros podemos y sabemos hacer. Pero en el momento en que nos detenemos, Dios deja de bendecir. Eso fue lo que pasó con esta viuda. En el momento en que se detuvieron ella y sus hijos, porque ya no había más vasijas. Pero pastor, ya no habían vasijas. Bueno, ya no habían vasijas porque ellos no fueron capaces de conseguir suficientes vasijas. No le dijo Eliseo, ve y recoge vasijas, tienes 3 horas para conseguir la vasija. No le dio tiempo. Ellos consiguieron la vasija hasta donde pudieron o hasta donde quisieron. ¿Me explico, hermano? Y la bendición llegó hasta donde ellos estuvieron dispuestos a recibir. ¿Hasta dónde estamos? ¿Hasta dónde estás? ¿Hasta dónde estoy? Dispuesto a recibir de Dios. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué estoy haciendo para recibir esa provisión? La provisión ahí está, hermano. Pero vuelvo a repetir como al arranque de este tema, Dios no es el mago de la lámpara de la diva. Él requiere de nosotros, decíamos, 1, clamar. Que clamemos a Él, que le reconozcamos, que estemos dependiendo, que le digamos, tú eres nuestro Dios, tú eres mi Señor, yo dependo de ti y lo que tú hagas yo estaré en ello confiado, y si tú no me sanas, entonces no sanaré. Oye, quiere decir que no debo tomar los medicamentos. Claro que debes tomar los medicamentos, pero tu fe no debe estar en los medicamentos, sino en lo que Dios puede hacer a través de los medicamentos en el mejor de los escenarios. 2, necesitas creerle a Dios. Es un artículo de fe. Dios no lo veremos y nunca lo veremos. Eso lo declara las Sagradas Escrituras. Pero está y es real, hermano. Y creo que todos, usted y yo y todos los demás que puedan estar viendo este video, tenemos en nosotros mismos el testimonio de que Dios es real. Pero necesitamos creerle y creer en Él. 3, necesitamos, cuando nosotros, creemos, Dios se apresta a proveer. Nuestra fe debe estar descansando en que Él proveerá, no nos abandonará. Dios no es como nosotros, que en ocasiones abandonamos a nuestros hijos, hermano. A veces nosotros decimos, es que ya se casó, es harina de otro costal. No, ese concepto para Dios no existe. Como tampoco debe existir para nosotros. El hijo es hijo, la hija es hija, en tanto que uno vive. No en tanto que la hija o el hijo quiere. Uno no es hijo de Dios porque uno quiera ser hijo de Dios, sino porque Dios determinó que somos sus hijos. Él nos escogió. Dice el Señor, yo os escogí. No me escogiste a vosotros a mí, dice el Señor. Él nos escogió. Y último, la bendición de Dios estará con nosotros en tanto que nosotros querramos que esta bendición esté. Cuando nosotros nos detenemos de estos pasos que estamos hablando o empezamos a retroceder, la bendición de Dios se detiene. La provisión de Dios se detiene. Pero no pensemos que va a proveer Dios conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a su voluntad.
Acuérdense de la historia de Naamán. Él pensaba otra cosa y lo mandaron a zambullirse 7 veces en un río. Porque a veces queremos condicionar a Dios. Hazlo así. Y si no es así, entonces no me lo des. Y Dios dice, de acuerdo contigo, no te lo doy. Porque no es como tú quieres, es como yo quiero. ¿Se entendió el mensaje, hermano? Querida hermana, ¿me entendiste el mensaje? Espero en el Señor que como a mí te sirva, sobre todo en estos momentos complicados que estamos viviendo, porque se requiere, hermanos, hoy más que nunca actuar como cristianos, como creyentes. Dios proveerá. Siempre su provisión está allí, pero hay que hacer las formas. O hay que buscar esa provisión, mejor dicho, de la forma en la que Dios nos está enseñando a estar en este pasaje. Gracias por tu atención. Permíteme orar y con eso terminamos. Padre, agradecemos tu santa y divina palabra que nos ayuda, Señor, a conducir nuestros pasos por los caminos del bien, por los caminos de nuestra bendición. Permite que esta meditación llegue a nuestros corazones y haga el trabajo de transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fe hacia ti. Nos presentamos, Señor, como desprovistos, pero no abandonados, porque tú, oh Dios, tú nos has tomado con tu mano derecha y no nos abandonarás. Gracias por esta casa que ha querido escuchar esta predicación. Gracias por los hermanos y las hermanas que se reunieron en torno de este video. Permíteles, Dios, ver tu bendición con sus propios ojos. Te lo pido y lo espero en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima, hermano.